Hola, le doy la bienvenida al programa Entrevista de Cubavisión Internacional. Hoy estamos en un espacio estrecho, pero muy agradable. Estamos en la casa del trovador Augusto Blanca, a quien doy la bienvenida a nuestro programa. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes por contar conmigo y poderse acomodar aquí. Un espacio reducido, pero muy musical. Aquí se ha escrito mucha música y mucha poesía también, ¿verdad? Y el motivo por el que lo hemos invitado, obviamente, es el cincuentenario del movimiento de la nueva trova cubana, que estamos conmemorando en este año 2022 y del cual usted fue uno de los fundadores. Augusto, se suele a veces confundir un poco aquel gran concierto de la Casa de las Américas en febrero del 68, en el que estuvieron Silvio, Pablo y Noel, con el nacimiento de la nueva trova. Silvio se ocupó hace mucho tiempo de aclarar que cuando se escribía Nueva Trova, movimiento con mayúsculas, estábamos hablando de esta organización que nació en 1972 y de la cual estamos conmemorando ahora su cincuentenario. Pero indiscutiblemente aquel concierto en la Casa de las Américas, en el que también estuvieron otros trovadores y otros antecedentes de esa década del 60 que tienen que ver con el feeling, con la nueva canción que se hacía en América Latina, todos son antecedentes de este movimiento que surgiría después como institución, como organización. ¿Cómo valora usted esos antecedentes y qué estaba haciendo Augusto Blanca por allá, por Oriente, por Banes o por Santiago de Cuba en aquel momento? ¿Cómo se cruzan estas dos trayectorias? Mira, es bastante larga la historia, ¿no? Pero bueno, yo fui muy joven, fui para Santiago de Cuba desde Banes y a estudiar pintura, que era lo que yo iba a estudiar, y estudié, a la larga estudié. Pero coincidieron muchas cosas. Por ejemplo, de conocer la Casa de la Trova de Santiago de Cuba. Ya yo desde Banes venía tocando guitarra. A mí desde muy niño me enseñaron a tocar guitarra y hacía mis primeros intentos de canciones a los caltraganíqueles de mi pueblo, ¿no? Pero cuando me encuentro con la Casa de la Trova, todo cambió en mí, ¿no? La manera de tocar, la manera de ver la canción. Y entonces, bueno, empezaron a surgirme otro tipo de canciones que más bien hablaban de lo que yo no oía. Yo quería hacer unas canciones que hablaran de las cosas nuestras, de mi generación, que yo no las oía en los Traganíqueles en ninguna parte, ¿no? Y un poco jugando, empecé a hacer este tipo de... Y a medida que fui haciendo mis primeras canciones, empecé a conocer gente. Estoy hablando del 62 al 68, más o menos 67. ¿Qué pasa? El detonante realmente, yo creo que fue el encuentro de la canción Protesta en la Casa de las Américas, que fue cuando todos los que estábamos por toda Cuba haciendo este tipo de canciones y no nos conocíamos entre sí, vimos como un faro, ¿qué está pasando, no? Y entonces, bueno, de ahí para adelante empezamos a mandarnos señales de humo para ir conociéndonos. Encuentro que ocurrió en el 67 y que es el antecedente de este concierto del 68 al que yo me refería. Ustedes, ¿qué pasaba en Oriente? ¿Qué pasaba en las otras provincias? ¿Había trovadores así, igual que en La Habana? ¿Qué estaban haciendo esos jóvenes? ¿Cómo se comunicaban? ¿Cómo se nutrían de lo que estaba pasando? Mira, sí había trovadores, siempre hubo en Santiago de Cuba. Yo el primer trovador que conocí de que tenía que ver un poco con lo que la temática que yo estaba haciendo, fue uno de Camagüey, Miguelito Escalona, tristemente fallecido muy joven, por cierto. Luego conocí a Chispa, Freddy Laborinca, Baracoa, luego a Ramiro Gutiérrez en Holguín. O sea, empezamos a unificar criterios, a Quevedo también en Santiago, a José Antonio Rodríguez en Las Tunas. Y todos ya nos conocíamos y los encuentros que hacíamos más bien eran con poetas. En ese momento Santiago de Cuba era una efervescencia cultural, tanto en la poesía como en el teatro, como en la danza, como en las artes plásticas. Era una efervescencia. Todos en nuestro estado mayor era la Isabelica, que los santiagueros saben dónde. Ahí radicábamos todos y ahí nos cocinábamos todas estas cosas.
Te decía lo del ¿Estaban ustedes muy marcados por esa trova tradicional santiaguera que tenía mucho, una presencia tan mucho, fuerte? pero como a veces hacíamos cosas, que, claro, teníamos otro tipo de influencia en o Beatles, o las canciones de la década de oro de los grupos españoles, todos, Juan y Junior, los Cinco Latinos, todo eso estaba entre nosotros, ¿no? Mezclándonos. Y entonces, pero fundamentalmente, sobre todo la parte de Oriente, teníamos que ver mucho con el cinquillo, la cosa, porque estábamos muy pegados a la trova. ¿Qué pasa? Que cuando empezamos a ver que no estábamos solos, que también había en Camagüey, o sea, en Las Villas, en Cienfuegos, Lázaro García, y sobre todo la gente de La Habana, que ya habían detonado la cápsula en la Casa de las Américas. Bueno, lo primero que yo vi, que cuando vi a Silvio Rodríguez por televisión, yo dije, aquí hay más locos de lo que uno se imagina, ¿no? Que estaba haciendo el programa de televisión mientras tanto. Pero el primero que llega a mi casa, y eso fue en el año 68, recién casado yo, vivía en una casa de huésped entonces, fue Noel Nicolás, que vino a Santiago de Cuba a través de la universidad a hacer unos conciertos, y le dijeron que había un loquito que hacía unas canciones raras, y fue a mi casa, llegó como a las 2 de la tarde y se fue al otro día a las 6 de la mañana. Con Noel yo tuve una amistad de a primera vista, que hasta toda la vida estuvimos muy cercanos. Fue fundamental el papel de Noel en la conformación de esto como un movimiento con M mayúscula. ¿En qué medida esos 4 años que van del 68 al 72 hacen que ustedes se movilicen y cómo se plantea la necesidad de que esto se constituya como un movimiento, cosa que ocurre en Manzanillo en el 72 precisamente? Mira, en Noel se fundían dos cosas muy importantes, que era el talento para hacer canciones, para interpretarlas, y su organización y su información sobre la canción. Él tenía una información muy vasta de todo lo que estaba sucediendo, que no era solamente en Cuba, era en América Latina, en la nueva canción en Argentina, en Brasil con el tropicalismo, en España con Serrat, todo eso, que él lo tenía muy cerca, ¿no? Y él fue más bien la cabeza pensante de arrastrar un poco este tipo de cosas al hecho de que nos reuniéramos. Pero ¿por qué era necesario, Augusto, un movimiento, una estructura? Si la trova es algo tan espontáneo, tan diverso, tan rico, ¿por qué necesitaron que existiera una organización que además nace en el seno de una organización política, de la Unión de Jóvenes Comunistas? ¿Por qué fue eso necesario? Mira, ¿Qué motivó eso? Realmente no fue de los trovadores la idea, ¿no? Eso fue que el Consejo Nacional de Cultura, o sea, el Ministerio de Cultura y la UJC, se dieron cuenta que éramos muchos ya y que además éramos muy irreverentes, que había que darle un poco de organización a todo esto y que sobre todo que nos pusiéramos de acuerdo y que, vamos a ver, asiéntense ahí y cómo ustedes creen que se puede organizar esto para que avance, para que se ramifique más, porque en aquel momento éramos un grupo, pero después cuando terminé el primer encuentro que salimos a buscar, había cientos y llegamos a tener a los 4 años como 800 ya miembros. ¿Ustedes lo veían como algo positivo en ese momento y a la luz de los años, de los 50 años que han pasado, cree que favoreció? Sí, favoreció la cosa de que se contaminó toda entre comillas, contaminó toda una generación de jóvenes que unos por la cosa de la novedad y otros porque realmente sentían así, se fueron engrosando nuestra fila. Luego, lógicamente, la historia, como todo pasa, el tamiz fue depurando y fue quedando lo que realmente, porque empezaron las tentaciones. Llega el momento que los trovadores decían, bueno, pero esto no me da ni tengo que cantar canciones de Feliciano y esto porque si no puedo vivir. No puedo vivir. Y fue mucha gente porque no creían en su canción, porque otros no hicieron concesiones y fue lo que siguió avanzando. Porque te repito, nosotros no nos proponíamos
descubrir el agua tibia, lo que queríamos era expresarnos como generación y hacer un tipo de canción que nos identificara, que hablara de nuestras cosas. La revolución acababa de triunfar, todos habíamos alfabetizado, la caña, todas estas cosas. No la oíamos en nuestra caníqueles, hablando, y entonces queríamos hacer nuestras canciones, aunque fuera para un grupo, como sucedía, ¿no? Y sobre todo cuando nos unificamos o nos ensamblamos con los poetas, fue muy importante. O sea, la poesía que en nosotros, poetas como Waldo Leiva, Coscao, estoy hablando de Oriente, tuvieron que ver con que, mira, esto trata de darle esta vuelta, y fueron un poco arreglando las cosas y obligándonos a leer mucho, porque es fundamental. Si tú no lees, estás perdido, porque el empirismo llega hasta un punto, de ahí para allá tienes que tener afilado el fusil, si no, no llega la bala. Usted estaba allí entre los fundadores, en diciembre de 72, en Manzanillo, en ese encuentro, en ese primer encuentro de jóvenes trovadores, que es donde nace el movimiento, que un año después ya se consolida, ya se presenta como movimiento. ¿Qué recuerda de ese encuentro? ¿Qué pasó allí? ¿Quiénes estaban? ¿Cómo fue esa fundación? Fue muy simpático, porque además todo fue como una aventura, ¿no? Bueno, vamos a ver, encontrarnos con un montón de jóvenes que hacen este tipo de cosas. Fuimos allí sin el objetivo o sea, era reunirnos en una ciudad para cantar. ¿Y por qué Manzanillo? Por la cosa histórica y porque además se buscó la fecha del 2 de diciembre, y entonces esta idea fue de Noel. La idea era de que esto naciera precisamente como nació la revolución, por las coloradas, ¿no? Que además hicimos la caminata. Teníamos, claro, 17, 18, 19 años, hicimos la caminata de Alegría al Pío, de la colorada de Alegría al Pío, son 39 kilómetros. Es decir, había un compromiso político desde el inicio. Ajá. Y entonces darle un estuche a todo esto, ¿no? Pero lo fundamental era esto, organizar de tal manera esto, con los esquemas y los gráficos que llevó ya Noel, que los puso en una pizarra. Mira, esto a partir de los mismos lineamientos de la UJC, ¿no? Era inspirado en el reglamento de la UJC. Los grupos de base, los grupos de provincia. A mí me eligieron el cabeza de provincia, porque en aquella época era la provincia de Oriente. Entonces me decía cariñosamente la oreja de provincia por un problema físico que yo tengo. Pero cada provincia tuvo su representante, su presidente. Y se empezó a buscar qué nombre ponerle a esto, porque nos decían trova joven, canción comprometida, canción protesta, canción de contenido, pero no tenía un nombre. Y surgió la idea de ponerle Nueva Trova, en la cual yo no estuve de acuerdo al principio. ¿Por qué? Porque me parecía que la trova era una sola. Lo sigo pensando, que la trova como tal es una sola. Pero después que leí y estudié una ponencia que hizo Noel Nicola, que se la recomiendo al que no la haya leído, que se llama ¿Por qué Nueva Trova? Llegué al convencimiento de que sí, era Nueva Trova porque había cambios, aunque partíamos del mismo tronco, había cambios dentro de la manera de expresar, la manera de tocar, la manera de enfrentar la canción. Y la declaración final de ese primer encuentro fue muy sencilla. Después que estuvimos toda una noche más tomando que hablando y que escribiendo, era una cosa así, como 2 párrafos que terminaba diciendo, el nuevo trovador es una actitud ante la vida. O sea, lo que cambiaba es la actitud. O sea, no es el arte por el arte, sino el arte con un sentido. Bueno, una actitud ante la vida que siguió evolucionando y cambiando después en las décadas siguientes, y de lo que vamos a hablar en unos segundos. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Estamos en la casa de Augusto Blanca, en El Vedado, aquí en la capital cubana, hablando sobre el movimiento de la Nueva Trova, que está cumpliendo 50 años en 2022. Quédese con nosotros. De pronto apareció sin darme cuenta
mis ríos se inundaron de su gracia. Y fue llegando hasta llegarme. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Sino amarme. Había una que decía: retorna, vida mía, que te espero con una irresistible sed de amar. Vuelve pronto a calmarme, que me muero si presto no mitigas mi dolor. Y por ahí para allá. Eso es un A clásico. conmover tu corazón no alcanzo. ¿Cantaban ustedes las Claro que sí. canciones de la trova tradicional? Tuve, por esta edad que tengo, tuve la dicha de conocer a Cindo, conocer a Miguel Matamoros, a cantar con el cuarteto Patria, que eran mis padres. Y entonces, al principio yo les caía un poquito extraño de este muchachito de danzar, pero después... ¿Qué quiere? ¿Qué se yo- propone? me llamaban, ven, canta las raras canciones esas que tú dices que son de un amigo tuyo. Y yo, Hablábamos en la primera parte un poco de qué planteaban musical y literariamente, ¿verdad? En qué renovaban, en qué estaban renovando la trova. Pero a mí siempre me ha interesado saber qué propuesta tenían ustedes, a diferencia de estos trovadores tradicionales, en cuanto a la participación en la sociedad, en cuanto a una filosofía de vida diferente. ¿Cómo era esa propuesta desde el movimiento de la nueva trova que nació en ese año 72? mira, como te decía al principio, estas propuestas estaban implícitas en nosotros, pero no las planteamos de esa manera, ¿no? O sea, yo creo que lo que queríamos precisamente era un poco enriquecer el pensamiento de los jóvenes sobre todo, porque veíamos que estaban como que un poco embobecidos con muchas de las canciones que se escuchaban en ese tiempo, ¿no? Y hacerles un poco ver que había otro tipo de planteos filosóficos de la vida que podían ir no solamente en los libros, sino en canciones. Y así empezaron a subir esas primeras canciones nuestras, que casi siempre iban dirigidas a los jóvenes preuniversitarios, de la universidad. Ahí fue nuestro primer público. También criticaban problemas de la Sí, sociedad sí. y también hubo conflictos Sí, y mucho contradicciones. conflicto, porque además criticábamos la burocracia, el arribismo. Bueno, hubo canciones, a mí me sorprendieron canciones a veces, que además a la larga eran canciones súper revolucionarias, que después las grabé en otros discos, pero hubo canciones que yo en aquel momento no podía ni cantar, como Fablo que nos contó Doña Púlcara, o La Carabina de Ambrosio, canciones extrañas que yo hacía, que eran criticando precisamente esto, pero era precisamente criticando para que aquello fluyera mejor, para que no se atorara el carretón, ¿no? A la vez que estaban compartiendo en un movimiento, cada trovador fue buscando distintas vías Sí. de realización. En el caso suyo, el vínculo con el teatro fue muy fuerte. ¿Por qué este vínculo? Y también después, un poco después, con los poetas, ¿no? ¿Cómo fue ese vínculo? ¿Cómo fue esa elección? Lo interesante del movimiento es que hay una variedad muy amplia, ¿no? Y en dependencia de cada lugar, ¿no? Por el caso mío, yo estaba muy cercano del teatro y de los poetas en Santiago de Cuba, ¿no? Y a mí el teatro me ha servido, me sigue sirviendo, porque yo las canciones un poco que las visualizo como pequeñas obras, pequeñas narraciones, pequeños cuentos, ¿no? Y entonces todo esto me sirvió, pero hay otra gente que, bueno, que se fueron por un poco más a la crítica, otros por el humor. Pero lo que nos unió más bien a nosotros, independientemente de la temática, fue la manera de tocar la guitarra. O sea, los trovadores Esa es la esencia, digamos, desgranamos mucho este tipo de... A no ser Matamoros, que le puso el... Pero él... Que eso es parte ya de toda lo que estábamos viendo, los Beatles, los Fórmula Quinta, toda esta gente que hacían este rasgueo. Que el maestro en eso era Noel Nicola, que cuando hacía así
el abanico aquel no se le veían ni los deditos. Augusto, vinieron después otras generaciones, los topos, la novísima trova, vinieron nuevos espacios para ustedes, épocas en que no había espacios para los trovadores, épocas de silencio, en fin. La Casa de las Américas siempre lo siguió apoyando. Sí, recuerdo una etapa del Parque Armendáriz, después también. llegó el Centro Pablo, Centro Pablo. que otra vez hizo como resucitar o le dio espacio a los novísimos, ¿no? ¿Cómo veían los fundadores este proceso hasta, bueno, la disolución del movimiento como movimiento, porque la Nueva Trova sigue existiendo? Mira, yo la palabra resucitar a mí No le gusta. porque yo creo que cuando se estuvo un poco silenciada por la ola, yo siempre digo que es como una ola Sí. que hubo, que puso turbia la creatividad, pero sin embargo, creo que fue un tiempo, la década del 80 y 90, en el famoso periodo especial, aquí se hizo canciones, se hicieron muchas canciones, claro, producto de todas estas cosas, no había espacio y lugares, pues no se oían, y se le priorizaba otro tipo de canciones. O no se grababa también. O no se la grababa, discografía. era muy difícil en un solo estudio en aquel momento, y ahora es mucho más práctico grabar. Tú en tu casa puedes grabar hasta un disco, ¿no? Pero la canción nunca dejó de producirse y con mucha calidad. Y además, tenían más posibilidades. Los nuevos trovadores, siempre lo digo, van a ser mejores porque han tenido más conocimientos musicales. Yo aprendí en el camino. Yo empecé a poner mis notas en el pentagrama por Noel Nicola en el año. Pero ahora los nuevos trovadores, tú ves que tocan una guitarra, te pueden leer una partitura perfectamente y sus canciones tienen también el bagaje que modestia aparte dejamos nosotros, ¿no? Pero haciendo sus propias canciones con su personalidad. Y cada zona, yo pienso que está muy caracterizada, ¿no? Hay como yacimientos de trovadores en toda Cuba. Por ejemplo, el caso de Villa Clara. Villa Clara es uno de los yacimientos más brillantes que tiene Cuba. Santiago de Cuba también tiene mucho. En Matanza, hasta en Pinar del Río. O sea, hay muchos trovadores. ¿Qué pasa? Que, por supuesto, aún seguimos sufriendo un poco el fatalismo geográfico hasta que tú, de tanto como ha pasado ahora mismo, que en este último Cubadisco me dio una alegría inmensa que José Aquiles fuera el premio de la trova, ¿no? Porque es un trovador que cuando yo vine para La Habana, él quedó allí un poco solitario, él y René Urquijo, que murió después, pero él se quedó ahí con su estudio, ahí, con preciosas canciones, y esto de que ahora le den un premio te da la medida de que no se fue por el tamiz, se mantuvo ahí, no hizo concesiones, y ahí están sus canciones que ganan por él. Augusto, en estos minutos finales quiero traer a Vicente Feliu, de alguna forma recordarlo, pero también porque es muy útil esta frase que dijo precisamente en el aniversario 40 del movimiento en el 2012. Él decía, es un trabajo en equipo, el resultado es común, por eso un homenaje a uno es un homenaje a todos. Realmente era un colectivo, eran individualidades, pero también era un colectivo, un equipo, un gremio, digamos. ¿Crees que eso sigue existiendo hoy, ese sentimiento de equipo, de gremio, de un conjunto de trovadores que son diversos, pero que a la vez tienen un mismo fin? ¿O eso se ha diluido ya debido a los tiempos, a los contextos políticos, económicos, etcétera? Mira, eso es relativo, depende porque en aquella época no existían los WhatsApp, ni los correos electrónicos, y la comunicación de nosotros era cuando nos encontrábamos, que yo venía aquí, yo me iba para casa de Nomero, para casa de Silvio, me lo oía todo aquello. Ahora se te manda y están conectados, ¿no? Yo creo que nuestra generación tuvo que pagar el precio del famoso tallereo, nosotros le llamamos taller, de encontrarnos, y mira, esto me parece que qué sé yo, pero era lo mismo que se hace ahora, pero de diferente manera, ¿no? Con las nuevas tecnologías. Yo sí pienso que hay comunicación entre los trovadores, y pienso y lo afirmo que esta nueva generación de trovadores va a superar la que nació hace 50 años. Estoy esperanzado en eso, creo en eso, porque la trova es eso, un gran panal, donde cada abejita pone su poquito de miel para que después
salga el producto. Sí, creo que todos, Es optimista. todos tenemos que ver con la canción. Es Cada un cual con regalo su- que le ha dado la vida a la cultura cubana, ¿verdad? Y a los trovadores. Y a los trovadores. Porque yo he sido muy feliz haciendo mis canciones, en algunos momentos sufriendo mis canciones, pero Nos vamos con una de esas canciones, porque nos vamos a hablar de trova y no cantar. Bueno, cantar usted, yo no. Yo escucho. mira, se me ocurre, como estamos hablando de los 70, hay una canción De los 50. que tiene 50 años y 5 meses, para ser exacto, que yo la hice en el año 72, cuando iba a hacer un viaje al extranjero, el primer viaje de la Nueva Trova oficialmente Que fue a a... un festival, el Festival de la Canción Política en Alemania, Silvio, Eduardo Ramos y yo. Y era la primera vez que yo me iba a montar un artefacto de que... Y entonces Pero es hice- una canción muy conocida. Ya estoy Sí, sintiendo los acordes. ha quedado un poco... Una canción me salió muy rápido, es una especie de testamento que yo le dejo a mi esposa, que estábamos acabados de recién... Teníamos poco tiempo de casados, por si el avión aterrizaba en un lugar que no fuera tierra. Un testamento. Que se lo- Así nos vamos entonces. Se llama Nos vemos Regalo. pronto. Que además- Gracias por estar aquí. Parió otras más. Este es el regalo 1, ya va por la 10, y le debo unas cuantas más. Bueno, con este regalo despedimos entrevista. Dice, quiero una canción para regalarla al viento. Quiero una canción para que la cantes siempre. Quiero una canción para que la prendas en tu oído y aún la escuches cuando estés dormido. Quiero una canción para cuando estés muy triste. Quiero una canción para cuando estés alegre. Quiero una canción para que camine junto a ti, para que te arrulle cuando yo no esté. Quiero una canción que me sustituya, que respire de tu aliento cuando tú la cantes. Quiero una canción para que camine junto a ti, para que te arrulle cuando yo no esté. Quiero una canción que me sustituya, que respire de tu aliento cuando tú la cantes, la cantes. La, 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 la,